Saludos para todos. Este es su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Hoy es sábado 22 de julio, año 2017, y saludamos a Santo Méndez. Bien, mi hermano, una vez más por Parece acá. que domingo se va a quedar, porque yo no sé qué es lo de domingo. Pero tú me dijiste que Esas ya. son vacaciones. Tú me dijiste que ya él viene. ¿Usted cree que viene? Sí, viene. Bueno. Yo encantado de estar, como siempre, en ser la tercera cara. Qué bueno, qué bueno. La que no falla es la tercera cara de este programa, que tiene un resumen de las principales informaciones que ocurrieron esta semana, y para ello preparó su top 5. Me refiero a la licenciada Carla de Castro. Así me gusta, que me presenten como la tercera cara de este programa. ¿Cómo se siente, Carla? ¿Todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Perfectamente bien. Qué bueno, miren, esta semana estuvo cargada de informaciones, desde la gran multitud que vimos en la Marcha Verde, desde que por fin ya tenemos los nombres de quienes integrarán las altas cortes, además de que hubo un problema muy grande con las reinas del Caribe allá en Rusia, y en el ámbito internacional tenemos esos conflictos que hay entre Donald Trump y Maduro. Así que entérese de todo esto aquí en el resumen de Top 5 de Doble Cara. Para iniciar este top tenemos que miles de personas marcharon el pasado domingo en la capital del país para reclamar el fin de la corrupción y la impunidad en medio de las investigaciones que se realizan por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Siguiendo con el tema, el imputado número 14 del caso Odebrecht, ingeniero Bernardo Castellano de Moya, regresará al país a más tardar el 4 de agosto para asistir ese día al conocimiento de una medida de coerción fijada por el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco. En la semana se filtró la información de que un miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza habría resultado herido en varias piernas cuando haitianos indocumentados enfrentaron a cartuchazos a varios militares que intentaron devolverlos a su país, a lo que el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino, negó dicho enfrentamiento. Garantizó además que la Dirección General de Migración está llevando el debido proceso en cuanto a las deportaciones de haitianos ilegales en el país. Por otro lado, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, rechazó el pedido que hacen algunos sectores de que los jueces que integren las altas cortes sean 100% de carrera, tras asegurar que el método de 75% al 25% ha sido un modelo justo que ha dado resultados. Luego de esto, el Consejo Nacional de la Magistratura escogió a los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral, que estará presidido por el abogado y locutor Román Jaques. Una noticia no muy agradable recibió el equipo dominicano de voleibol al volver a presentar problemas con el visado, esta vez para viajar desde Rusia hacia Varsovia. La deportista Brenda Castillo no pudo viajar con las demás compañeras de la selección tras ser retenida por las autoridades rusas ante la sospecha de que pudiera estar involucrada en una supuesta ruta de mujeres que viajan desde América Latina hacia Europa para dedicarse a la prostitución. Y en el plano internacional, frente a la crisis en Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con imponer sanciones económicas fuertes y rápidas, a menos que el presidente Nicolás Maduro desista de su plan de una asamblea constituyente. A lo que Maduro rechazó de manera desafiante estas amenazas que le hizo Donald Trump y dijo que la constituyente sí va. Bueno, parece ser que en Venezuela es la de nunca acabar. Así con Maduro es. Hasta que se pudra. Así mismo es. ¿Qué le parece, Santo? Bueno, este es un tema que uno nunca termina de enfocarlo porque tampoco termina como fuente de noticias y nos mantiene ocupados. Bueno. Durante todo el tiempo, el franco internacional lo dominan esos dos temas. Así es. Es unido al de Donald Trump con sus Twitter y todas las verdades y mentiras, medias verdades que genera. Bueno. Y eso es lo que mantiene el primer orden del enfoque internacional. Correcto, pues agradecemos a nuestra compañera Carla de Castro por ese interesante trabajo que viene realizando toda la semana en su programa Doble Cara. Carla, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Y ojalá que domingo esté aquí, ¿verdad? El próximo sábado. Ya está bueno, ¿verdad? Aunque la presencia de Santo Méndez es muy buena. Así es. Para mí es no nos podemos honor, quejar. Pero Domingo es el titular aquí. Ok. Gracias, Carla. Bye, bye. Bien, nosotros continuamos aquí. Don Santo, mire, a propósito de lo que hablaba Carla en su top 5, sí. en lo que tiene que ver con la Marcha Verde,
parece ser que están perdiendo el color porque hay peticiones que uno se pregunta, ¿y qué quieren esta gente? Gente que no tiene ningún arraigo, gente que no la conoce nadie y aprovechan esta situación para pretender enlodar a figuras como Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo, en fin, todas esas personalidades. Pero el desatino más grande es pedir que el presidente Danilo Medina sea enjuiciado por supuestamente la situación esta de su participación en el caso Odebrecht. Algo que es una locura, porque dígame usted, ¿qué tiene que ver el presidente de la República o qué ha tenido que ver el presidente de la República con esta situación? Todo lo contrario, el presidente Danilo Medina de inmediato dispuso la creación de una comisión para que rindiera el informe relativo a la construcción de Punta Catalina. Óigame, de inmediato formó una comisión por personalidades encabezada por Monseñor Agripino Núñez Collado para que rindiera el informe. Así lo rindió, que no hay ningún problema. Lo que ocurre que aquí hay gente que están apostando al desorden, están apostando a un segundo Venezuela y piden sanciones, pero no aportan ningún tipo de pruebas. Me gustó mucho, Santo, la respuesta que dio Reinaldo Pared Pérez a propósito de los ataques a su persona en la Marcha Verde. Él decía que, bueno, retaba a quien sea para que presente las pruebas en su contra de que tiene algún tipo de participación con ese caso de Odebrecht. La política tiene que ver mucho con percepción, pero la percepción es un asunto coyuntural que puede cambiar en función de cómo tú enfrentas esa percepción. Tiene mucho que ver con lo mediático, el manejo del mensaje. Aquí se ha acostumbrado a que tú promueves la antipolítica como una consigna para tú levantarte sobre ella e incluirte como un contestatario. Pero la política en sí, tú tienes que tener estrategas que sean políticos realmente, aunque digan lo contrario. Esta última marcha pecó del error de que se convocó a la gente, pero no se sabía para qué se convocó a las personas. Porque tú convocar esa marcha, tener una concurrencia tan amplia y después venirle con un comunicado, que no tiene nada, que ver, planteando una serie de cuestiones que son inviables en un país donde no haya habido una revolución. Porque juzgar al presidente de la República, someterlo, estaría incluyendo a otros expresidentes, como el expresidente Leonel Fernández y al expresidente Hipólito Mejía. Entonces, el Estado tiene sus propias reglas, sus propios límites. ¿Qué entidad del Estado, como lo es la misma justicia, como lo es el Ministerio Público, va a desbordar el ámbito para el cual está pautado? Bueno, eso sería posible, como el caso de la Revolución Sandinista, el caso de Irán, cuando llegó el Ayatollah, que establecieron unos nuevos mecanismos. Y date cuenta, Enviore, en el mismo caso de Venezuela, ahí no hubo una revolución, ahí hubo unos cambios radicales. En el ámbito de la democracia tradicional se estableció una nueva constitución, pero no hubo una ruptura, un crack, como para tú darle mayor profundidad a los cambios que se han venido produciendo. Y no ha sido sino 14, 15 años después que ya usted se atribuye unos méritos que no los obtuvo, ni siquiera en la aplicación de eso, porque no hubo esa revolución en las mentalidades de los venezolanos. Entonces aquí usted convocar y plantear esto, usted mismo se está poniendo el límite de lo que usted no obtuvo, ya se vería como un fracaso, porque claro, eso no llegaría muy lejos, ese tipo de planteamiento a ese nivel. Convocar para una cosa plantea cuestiones realizables, cumplibles. Un documento que nada tiene que ver con, por ejemplo, mucha gente participa de esas marchas que hace el Grupo Verde, porque real y efectivamente todos abogamos para que haya cese de la impunidad, para que se elimine la corrupción, todos estamos de acuerdo con eso, pero cuando usted me convoca a mí para una manifestación en contra de la corrupción, ¿por qué no? Uno puede asistir. Ahora, cuando finalice esa manifestación, usted se para allí, una don nadie, para el nombre mío, para un nombre mío que no fui a esa marcha con ese propósito, a pedir un sinnúmero de cosas
que está en la cabeza de ustedes, que no pudieron sacar 20 votos en las elecciones, muchos movimientos que participan ahí, y buscan pescar en río revuelto, aprovechando la multitud. Por eso dije que la Marcha Verde con el tiempo se está ya, está perdiendo el color. Y es que todo no opera como algo constante. El M15 en España tuvo una expresión a través de la creación del partido Podemos, ¿verdad? Una opción de poder tiempo después. Lo único que se ha acercado a un éxito, si se quiere. Pero Primavera Árabe, ¿qué significó Primavera Árabe en Egipto, por ejemplo? El retorno renovado de la misma gente que gobernó Egipto y que sojuzgó a esos mismos jóvenes que salieron a las calles, a las plazas, a reclamar las conquistas que finalmente no se cumplieron. Eso mismo pasó con Wall Street, las protestas en los Estados Unidos. ¿Qué surgió como consecuencia? Ahí tenemos a un Donald Trump. Entonces, aquí tenemos que estudiar los fenómenos para usted ver, hacer acopio de lo que finalmente se resulta. Pasaría igual, porque si no hay una organización, si no hay una estrategia, no hay una que cabeza, usted pueda capitalizar ese argumento que lo compartimos tú y yo y todos, porque ¿quién no está en contra de la corrupción que no haya estado comprometido con ella? Entonces, la gran mayoría del pueblo dominicano no ha estado comprometido con la corrupción y por eso es socorrida y convocan gente, pero llegará el momento sí, que el mismo pueblo va a de las definiciones, va a darse cuenta de cuál es la situación y no va a dejar que lo cojan como conejillo de India para tratar de darse a conocer y pretender salirse con la suya. La gente tiene que asimilar, saber que no pueden continuar acudiendo como borregos a una manifestación para al final tratar de ellos servirse con la cuchara grande, aprovechando este grupo. Pero creo, Santos, ya para finalizar este comentario, que no puede utilizarse una manifestación de esa naturaleza para todo el que le dé la bendita gana sacar un cartelón diciendo Juan Pérez es un ladrón, que lo investiguen. Eso no puede ser. Ahí tiene que haber alguien que diga, no, pero espérese, nosotros no podemos permitir este tipo de cosas. Mira lo que sucedió en Estados Unidos, en Nueva York, en una manifestación de la Marcha Verde, no hubo armonía y alguien sacó un letrero en contra de Hipólito Mejía. Una lucha interna. Una lucha interna. Una capitalización por un sector que se cree impoluto y otro sector que dice, no, el corrupto eres tú. Y ese es el problema. Bueno, nada, esas son de las cosas del país. Nosotros vamos a una pausa para continuar con el desarrollo del programa. Adelante. Bueno, Santo Méndez y un servidor, Ambioris Rosario, estamos aquí para continuar analizando las principales informaciones de esta semana, los temas. Y Santo, a propósito de ello, el tema haitiano es algo que siempre la República Dominicana va a tener que mantenerlo latente, porque los haitianos parece ser que no comprenden, las autoridades haitianas, las autoridades haitianas, entre comillas, que no entienden la necesidad de que ellos también tienen que aportar para que su pueblo mejore las condiciones de vida, aportar en la frontera para evitar que sus nacionales penetren de manera ilegal a la República Dominicana, porque es muy bueno atribuir la situación a algunos críticos al CESFRON, a la Dirección de Migración, al Ejército, a las Fuerzas Armadas, pero nadie le pide a las autoridades haitianas que también controlen a sus nacionales allá para que no entren a la República Dominicana de manera ilegal, porque aquí la Marina de Guerra actúa cuando van embarcaciones a Puerto Rico y la apresan y someten a la justicia a los organizadores, pero también las autoridades de Puerto Rico hacen su aporte y lo apresan allá y lo devuelven para acá. Pero nadie ha oído decir que las autoridades haitianas agarraron 5 haitianos pretendiendo cruzar a la República Dominicana. Ellos están conscientes que la condición de pobreza y de país inviable es un factor que obra en su beneficio. Es difícil tú tener como adversario a alguien que está en esa condición. Siempre el papel de víctima te da un elemento
a tu favor. Una ganancia de causa. Yo sigo insistiendo que el problema nuestro está aquí internamente, que no identificamos ese como el objetivo, el punto 1A de la agenda nacional. Y se trae a colación en circunstancias determinadas. Pero ese enfrentamiento siempre llevamos la de perder, porque hay entidades internacionales, incluyendo gobiernos, ONG y demás, que aún conociendo que la razón está de nuestro lado, porque sus leyes internas de esos países tienen también unos límites que nosotros queremos aplicar aquí, que en cumplimiento de unos reglamentos y unos mecanismos jurídicos pudieran ser ejemplos a aplicar en esos países que no son Claro. tan perfectos como lo son aquí dentro de lo realizable. Pero date cuenta, Ambiori, que incluso en este tema los partidos de oposición no fijan posiciones al respecto, por lo controversial del tema, porque le tienen miedo a él. Perjudica al partido que esté en el gobierno en su momento. Tú sabías que esa ley de migración la generó Hipólito Mejía en su gobierno. Sí. Y ellos ni siquiera la están reivindicando. A veces surge una declaración que más bien lo hacen como para salir del paso. Pero no lo hacen en correspondencia de esa ley, que fue una ley buena. Sí. Lo único que no se ha aplicado. La 285-04. Y mira, fue Hipólito a pocos días de salir del gobierno. Entonces, ¿por qué no decirle al país que si el reglamento no ha funcionado es por culpa, sobre todo, de las autoridades haitianas, que no le dan la documentación a sus súbditos, el término ciudadano, cuando yo se lo voy a aplicar a Haití, tengo que aplicarlo entre comillas, porque es una condición política. Esa es una etapa que tú llegas, que no es con la adultez que tú la tienes, sino a través de una maduración, una condición de que tú reúnes esas condiciones y te dan un documento, te reconocen esa beligerancia como tal. En Haití eso no se da. Porque lo primero es que no tienen un registro siquiera confiable. No se conoce a nadie. Esas son las cuestiones que nosotros como dominicanos debemos identificar y tener bien claro que no nos perdamos en la política doméstica. Lo único que yo me opongo a tales deportaciones porque eso perjudica al gobierno, al partido de turno. Y nos olvidamos que la suerte de este país reside en lo que es el acta de nacimiento del concepto de ciudadanía. El acta de nacimiento del concepto de ciudadanía se obtiene a través de la documentación y aquí tenemos problemas con eso. Mire, ya lo están llamando a usted por el comentario que está realizando, pero en definitiva, mire, no se coge llamada. Uno se pregunta, ¿qué gobierno del mundo ha hecho un plan de regularización como lo ha hecho el gobierno del presidente Danilo Medina? Dotar de las herramientas necesarias para que todos los extranjeros que quieran vivir en la República Dominicana lo hagan dentro del marco de la ley. ¿Qué gobierno del mundo ha hecho eso? Nadie, solo un gobierno como el presidente Danilo Medina, que ha implementado este plan para regularizar a los extranjeros indocumentados en el país. Pero miren ustedes con el caso de Haití. El plan se ha dado 2 prórrogas para que los haitianos puedan obtener sus documentos. Si usted vino cuando se registró en el plan, le faltó una cédula, le faltó el pasaporte, algún documento. Entonces el gobierno dominicano le dio una prórroga para que el gobierno de Haití emitiera ese documento o esos documentos a los ciudadanos. Pasó el año, no hubo nada. Vuelven y dan otra prórroga para que los haitianos que están en el plan de regularización puedan adquirir la documentación necesaria y aplicar para que le den su residencia, sea temporal, definitiva o lo que sea, o el permiso de trabajo. Otra prórroga le dan. 7,000 es que han aplicado. Pero oiga lo grande, ninguno acudieron. Cuando vence el plan el pasado lunes, entonces comienzan a demandar que le den otra prórroga. Entonces pienso como que no se puede coger el gobierno de relajo. El gobierno dominicano está lleno de las mejores intenciones con los extranjeros que viven aquí, básicamente con los haitianos. Y así ha quedado demostrado. El gobierno dominicano ha sido consecuente con los haitianos que viven aquí en la República Dominicana. Y sin embargo, ahora están pidiendo que le den un nuevo plazo. ¿Pero un nuevo plazo para qué? Pero ustedes no van a regularizarse, a ustedes no les interesa. Miren, hay más de 40,000 carnets que fueron elaborados que no se recogieron por los haitianos. No se recogieron. No los recogieron porque no les interesa. Porque hay gente que apuesta a la anarquía, sí, que eso no le siga interesa, igual. que siga la situación igual. Efectivamente. Pero
ya veremos qué decidirán las autoridades el próximo martes, cuando se reúne el Consejo Nacional de Migración, para determinar qué hacer con esta situación. Le den prórroga o no le den prórroga, no va a resolver en nada el problema, porque parecería que a ellos no les interesa estar regularizado en el país. ¿Y qué país del mundo permite una presencia masiva de extranjeros indocumentados que no lo deporte a su territorio? Las autoridades haitianas son la llamada para resolver el problema de sus nacionales en Haití, no en la República Dominicana. Ojalá que haya una solución, Santo, a este problema, con o sin prórroga. Ojalá lo entendamos. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa porque ya está con nosotros el invitado. Con él vamos a hablar de los jueces del Tribunal Superior Electoral, de la Suprema Corte de Justicia y sobre todo, Santo, que él sabe mucho de medicina. Efectivamente. Es cardiólogo. Así es. Y amigo nuestro. ¿Usted lo conoce? Claro. Estará con nosotros el doctor Fulgencio Severino, un gran amigo nuestro, un cardiólogo, un experto, un catedrático universitario. Con él vamos a hablar después de la pausa. Sí. Continuamos con el desarrollo de este su espacio Doble Cara por Digital 15 y Telemicro Internacional. Ya está con nosotros el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo, catedrático universitario y sobre todo presidente del movimiento Patria para Todos. Doctor, ¿cómo se siente? Bien. Un paciente preguntarle al médico cómo se siente sería si soy yo si usted me dice que yo me siento mal, yo le digo, pues párese. Pero que los médicos se enferman también. Claro, son humanos. Una vez alguien me vio, oye, ustedes se enferman. A nosotros los comunicamos, hermano, ven acá. Yo le digo a los pacientes, si usted está feliz, no se va a enfermar. Así es. Porque la enfermedad tiene mucho que ver con el estado de ánimo. Así es. O sea, está triste, deprimido, ansioso, se le sube la presión, se le liberan hormonas, el cuerpo se somete a un estrés oxidativo que termina dañándole todo. Viva feliz todo el tiempo. Bien, Sí. o sea... Pero en eso, doctor, tiene que contribuir el Estado para que la gente viva feliz, Sí, tiene que no haya apagones, que no Tiene haya claro inseguridad, un sinnúmero de cosas. que Se vamos a- necesita un nivel mínimo de necesidades satisfechas para poder alcanzar la felicidad. Sin embargo, hay estados de conformismo. En la psicología se han estudiado estados de conformismo de gente muy pobres que son muy felices y gente muy rica que son totalmente infelices. O sea que también existen los dos extremos, pero yo comparto contigo en el sentido de que tener un niño gritando por cena Sí. y no tener que darle no te va a generar felicidad si eres una persona honesta. Pero se han estudiado mucho, especialmente... Yo he leído muchos libros del comportamiento de la persona durante durante el gobierno nazi. O sea, aquellas personas que aún estando en campos de concentración se dedicaron a ayudar a los demás, sobrevivieron a los campos nazis. Aquellas personas que se desesperaron terminaron muriendo en los campos de concentración. Bueno, pero aquí Así en el es. país los gobiernos del PLD han dado mucha felicidad al pueblo dominicano porque ha resuelto muchos problemas y está resolviendo Está provocando a Fulgencio. muchos problemas. Vemos cómo se avanza en la educación, cómo se avanza en la seguridad ciudadana, cómo se avanza con la planta Punta Catalina a resolver el problema energético. En fin, hay mucho trabajo que están buscando precisamente la felicidad del pueblo. ¿Usted es optimista? Bueno, hay una película que se llama así, él es el optimista. El optimista. Sí. Optimista. Tú lo has presentado a Fulgencio, cardiólogo y presidente del partido, el Movimiento Patria para Todos. La condición de cardiólogo y de científico le ha dado un vínculo con el sector salud que yo puedo decir al día de hoy que Fulgencio es uno de los médicos que más conoce la seguridad social en la República Dominicana. Un tema que saltó a la palestra pública, una queja de la directora de la Dirección de Defensa del Afiliado, la DIDA, de Información y Defensa del Afiliado, que yo no entendí mucho porque yo sobreentendía que ese órgano estaba
para defender al afiliado. Veo a las administradoras de riesgo de salud como reclamando que ella no tiene el derecho a dar las informaciones de la situación que se está dando en contra del afiliado. Fulgencio, explícale al país cuál es la controversia aquí en este tema. Bueno, aquí en República Dominicana ustedes saben que hay una campaña bastante es fuerte, pero muy fundamentada con el tema de la administración de los afiliados. Es decir, la reforma nuestra en República Dominicana, y eso lo discutimos en varias ocasiones con ustedes, su orientación fundamentalmente era hacer de la salud y la seguridad social un negocio. Y naturalmente se crearon intermediarias que no tienen como objetivo la protección en salud de la población, ni en la parte preventiva y mucho menos en la parte curativa. Y alrededor de eso, pues hay un conjunto de quejas de todo tipo. Quejas económicas, quejas de no cobertura, quejas de negación de derechos. Es decir, aquí hay tantas quejas que ya el sistema debió haber intimado a las administradoras de riesgo de salud a actuar en consonancia con los objetivos de un sistema sanitario. Y eso no ocurre nada más con las administradoras de riesgo de salud privadas, eso también ocurre con el SENASA. Ajá. Te explico, yo tengo un paciente en el Hospital Salvador Bergotier, interno en cuidados intensivos. Un paciente de San Juan de la Maguana, 41 años, hace una hemorragia cerebral. Hay que hacerle una estereografía. ¿Y qué le dice el SENASA? Que no se la puede hacer. Pero hay que hacer la estereografía obligatoriamente para definir si tiene un aneurisma que se rompió, porque no es un paciente que es hipertenso. Entonces, si se rompió el aneurisma, hay que operarlo. Puede ser un clic u otro procedimiento quirúrgico, una embolización. O sea, hasta que tú no haces la arteriografía, no puedes. ¿Cuál es el comportamiento del SENASA? Que no le va a cubrir la arteriografía cerebral y que ellos tienen que buscar 70,000 pesos para podérsela hacer. Pero nunca un paciente pobre. Nunca la ley justifica nada de eso. Pero eso es lo que te estoy diciendo. O sea, cómo la ley se ha agarrado de o las administradoras se han agarrado de un catálogo de prestaciones antiquísimo que hay ahí. Cada vez que se va a revisar, lo que ellos exigen es que le den más dinero. Y lo peor de todo es que el seguro público se comporta de manera igual. O sea, ustedes saben que a nosotros nos tocó hacer el SENASA. O sea, el SENASA no es obra ni del gobierno ni de los funcionarios públicos, fue obra de nosotros en todas las negociaciones. Nosotros le planteamos a la comisión que para poder aceptar lo poco que podíamos reformar, tenía que incluir en la reforma el seguro público, que era el SENASA. Y le pusimos, como ustedes recuerdan, el artículo 31. O sea, el SENASA, sería bueno que la gente sepa que no tiene nada que ver con el gobierno. El SENASA lo construimos nosotros en la ley. El gobierno lo único que hizo fue que ha venido dedicando dinero para ir afiliando personas a como ha querido, porque lo ha adaptado a como ha querido. Ajá. O sea, nosotros en la ley nunca discutimos que iba a haber un presupuesto del régimen subsidiado diferente al del régimen contributivo. O sea, la idea era que todos los afiliados tuvieran el mismo cápita. ¿Para qué? Para garantizar que ese afiliado, aún siendo pagado por el gobierno, tuviera un nivel de cobertura que fuera acorde con lo que se aspiraba a la seguridad social. Es decir, si un hospital no tiene las condiciones ni siquiera para darle una consulta a la gente o para acostarlo en una cama adecuada, ¿por qué hay que dársela en el hospital? Si el gobierno quiere, bueno, prepare el hospital para que el hospital se convierta en un prestador de servicios de salud de calidad y no lo que tenemos ahora. Entonces, todas estas quejas, también hay quejas económicas, porque ustedes saben que a un afiliado pobre de República Dominicana hay que cobrarle 1,000 pesos de diferencias. Eso es excesivo para un trabajador que gana 5, 6,000 y 7,000 pesos. Es decir, no lo puede pagar, pero el médico no puede dar la consulta por los 300 pesos que le paga el seguro, por un problema de costo operativo. O sea, pero son 300 pesos, doctor. 300 pesos. Y de eso el gobierno se lleva 10% automáticamente de impuestos. O sea, que a ti te quedan 270 pesos y tú no tienes reclamo a los otros 10. Pero para tú, yo te digo por mi experiencia en mi consultorio, el consultorio mío paga 30,000 pesos mínimo mensual, sí, que son 17,000, casi 17,000 pesos de alquiler, más 10,000 pesos a la secretaria, más gasto de energía, de teléfono, material gastable. O sea, solamente de eso paga. O sea,
Estamos hablando de 30,000 pesos. Si tú trabajas 20 días o 22 días, tú tienes que producir 1,500 pesos todos los días para pagar ese consultorio. Mínimo. Mínimo para pagar el consultorio. Ahí no están el trabajo mío. Sí. Es el consultorio nada más. Y al precio de lo que paga la aseguradora, yo tendría que ver 5 pacientes diarios para pagar el consultorio. O sea, para tú tener un consultorio abierto a 300 pesos, debería haber mínimo, tú tienes que ver 40 pacientes en una tanda. Y eso no es, de un servicio de calidad no es posible. O sea, lo máximo que se puede ver en una tanda son 10 pacientes, de acuerdo a la demanda del sector privado, porque el sector privado te demanda calidez en la consulta. O sea, no es una consulta de alguien que va a comprar un servicio y que tú le puedes decir, siéntese ahí, ¿cómo usted se llama? No. Fulano está, te tomé la presión, vaya por ahí. No, eso no te vuelve más. O sea, tú con la persona tienes que interactuar de su vida hasta personal. O sea, tienes que dedicarle un tiempo mínimo casi a un paciente para que ellos se sientan bien, un mínimo de 15 minutos. Cuando uno está muy de pronto, porque va, en el caso mío, que hago vida social, profesional, gremial del colegio médico, de la sociedad de cardiología, que hago vida política, y en ocasiones tengo que ir para el interior y le digo a los pacientes, hoy no le voy a poder dedicar todo el tiempo porque me voy a dedicar nada más al chequeo de ustedes, porque me tengo que ir. Pero esos pacientes no están conformes. No esperaban eso. ¿Me entiendes? O sea, no te van a pagar para que tú lo veas de que corriendo. Entonces, lo que quiero señalar es que todas estas quejas que están en los internamientos, o sea, cuando se le acabe el dinero a los pacientes, hay que buscar dónde se va a mandar. Tú ves que los pacientes están en cuidado intensivo diciéndote, doctor, cuando se me acabe el dinero usted me avisa. Entonces tú tienes que estar buscando un hospital para trasladarlo y saca a un paciente de un sitio donde hay más condiciones para su atención y mayores posibilidades de sobrevivir a una enfermedad aguda para llevarlo a un sitio menos adecuado. O sea, que hay muchos problemas. La DIDA de una u otra manera ha hecho efectivo ese tipo o visible parte de esos problemas, no todos, porque es de la gente que va y se queja. Cuando la DIDA lo hace visible, la ARS se quejan y ahora la ARS se destapan con un disparate de estar intimando a la DIDA para que no haga lo que ella debe hacer. Para que no se entrometa. Muy brevemente, doctor, para que vayamos a la pausa. Entonces, ¿las ARS ganan más que los médicos? Sí, claro que sí, porque la ARS es solamente de gasto administrativo. Calcúlale tú el presupuesto de gasto administrativo de las ARS es el 10% por ley. El 10%. Estamos hablando que de un presupuesto de 40,000 millones de pesos, que es más o menos los ingresos que tiene la ARS todos los años, ellos tienen solamente 4,000 millones de pesos, nada más de gasto administrativo. O sea, eso no se lo ganan aquí los médicos, mira, de ninguna manera en República Dominicana, porque un médico, por ejemplo, ellos señalan en su informe que aquí se ven al año 5 millones de consultas. Cuando tú multiplicas 5 millones por 300 pesos, esos son 1,500 millones de pesos. O sea que ellos tienen de ingreso, que el ingreso, claro, ahí viene la cirugía, ahí vienen otros, pero cuando la consulta es el gasto mayor que existe en términos de gasto de un aseguramiento, fuera de los laboratorios y los procedimientos. Entonces, cuando tú sumas todos los gastos probables que de acuerdo al informe de uso de servicios que ellos tienen, tú te das cuenta que solo el gasto administrativo de ellos es superior a los ingresos, y estoy hablando del gasto administrativo de 23 ARS. Ellos tienen de gasto administrativo un gasto superior a los 8,000 médicos que trabajamos para la ARS. Bueno, doctor, en el día de ayer fueron juramentados los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia. A mí me gustaría conocer sus expectativas en torno a estas nuevas personalidades que van a regir esas altas cortes. Pero permítame hacer una breve pausa comercial para continuar con el programa. Vamos a una pausa comercial en esta conversación con el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo y presidente del movimiento Patria para Todos.
Continuamos esta conversación con el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo, presidente del Movimiento Patria para Todos, un dirigente gremial, un hombre con mucha experiencia, como dijo mi compañero Santo Méndez. Preguntaba, doctor, su expectativa en torno a estos nuevos jueces que integrarán, que ya integran, ya conforman el Tribunal Superior Electoral y completan la Suprema Corte de Justicia. Y mira, en la evolución histórica de todos los hechos, a mí siempre me gusta hablar del punto de vista académico a la hora de emitir un juicio. Primero, los hombres no hacen historia. La historia la hacen grupos de hombres que se organizan en ideas y eso se llaman clases sociales. O sea, son las clases las que hacen historia. En lo que tiene que ver con la evaluación de cada uno de nosotros, los seres humanos, es nuestra historia la que va a decir. Adelantarnos es incurrir en pecado. Yo pienso que cada persona tiene una oportunidad en su vida de gestionar un sistema, en el caso de la justicia, que es un sistema cojo, porque es un sistema organizado y preparado para que los que gobiernan, para que los que dirigen económicamente el país nunca reciban el peso de la justicia, sino que la justicia es fundamentalmente un castigo a los que son víctimas de la propia sociedad. Es decir, yo creo que ustedes conocen perfectamente, y especialmente tú, Ambiori, que sabe de derecho, las leyes de derecho de República Dominicana son leyes todas torcidas, porque son leyes que el que tiene dinero sale a la cárcel. O sea, hay demasiado mecanismo para que aquí el que tiene dinero, a menos que no sea por presión social, o sea, aquí cualquier criminal sale a la cárcel al otro día. Pero eso sucede, perdóneme que interrumpa, con la medicina. A propósito de médico, el que tiene dinero se muere último del que no tiene. Pero es lo que mismo te digo, uno no puede señalar, por ejemplo, en el caso también de la medicina es lo mismo, cómo será un médico, cómo no lo es, sino que sus hechos. Si un médico se dedica fundamentalmente a buscar dinero, es un mal médico, aunque tenga todos los conocimientos del mundo. Si un médico pone su conocimiento al servicio del que puede y el que no puede, es un excelente médico. Entonces, estos hombres y estas mujeres que han ido a fortalecer o a formar parte del tribunal superior electoral o del tribunal, la Suprema Corte de Justicia, ellos serán evaluados por su conducta frente a los seres humanos. Ustedes mismos lo saben, la justicia se ha convertido en muy estructurada. Es decir, es como si a ti te dijeran esto es lo que tú tienes que hacer. Por lo menos lo que yo veo, que no soy abogado, es que a un juez le dicen, mire, este hombre se robó 3 batatas, pero tiene que traer la batata. Pues ya se la comió, pero hay un problema serio porque no trajo la batata. Entonces, ¿cómo actúa el juez? Entonces el juez sale diciendo, si él quiere, que el tipo no se la robó. Pero este tribunal, doctor, usted como un alto dirigente político va a procesar, a juzgar aspectos precisamente que tienen que ver con la política. Pero es lo que te estoy señalando, o sea, aquí los políticos, ¿quiénes son los políticos y cuál es su vínculo con el juez? O sea, todo el mundo sabe que en un sistema político, aquí en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo, tú tienes 2 caminos. O tomas gente independiente, con el riesgo de que te castiguen. Los políticos no les gusta eso. Los políticos les gusta tener seguridad de que a quien ponen ahí lo van a proteger. Y tú tienes que estar, y yo creo que todos estamos conscientes de que todos esos jueces, o la mayoría de estos jueces que hay, algunos son de carrera, pero bien, hay demasiado vínculo con el partido de gobierno, porque el PLD de una u otra manera en República Dominicana, durante una etapa muy importante de su desarrollo, se convirtió en el partido de los profesionales, de la clase media. Y es muy probable que el 90% de los que caen ahí en algún momento han estado registrados en el PLD. Y hoy el PLD controla desde el punto de vista institucional la elección de esos jueces. O sea, ¿qué sería lo ideal? Que tuviéramos mecanismos más democráticos. Por ejemplo, hay sitios que los fiscales y los procuradores lo elige la población. Es decir, aquí hay que buscar algún mecanismo democrático, claro, sin judicializar la política, porque debemos tratar de no caer en el otro extremo. ¿Por qué? Porque lo que uno está mirando también, que se puede dar el caso de que hacer actividad política es casi estar preso siempre. Entonces, hay que buscar un mecanismo, porque ¿quién vigila al juez? Aquí se dice todo de la Suprema Corte de Justicia.
de sentencias que no son correctas, de protecciones. Bueno, la propia justicia tiene su mecanismo de fiscalizar a los jueces, pero ¿quién fiscaliza a la Suprema Corte de Justicia? Pero ¿Quién? Fulgencio, es difícil. O sea, se necesita un tribunal que también fiscalice a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que no lo tenemos. O sea, esta gente se convierte de pronto en los dioses de la justicia en la República Dominicana, donde por encima de ellos no hay más nadie. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que en un momento hay que resolver en República Dominicana, la evaluación de desempeño, quién la hace, porque eso es lo que te va a dar garantía de que el juez sabe que tiene que actuar de manera correcta, porque si no, puede ser destituido. Aquí vienen las reformas constitucionales con las que yo estoy totalmente de acuerdo, con la revocabilidad de cualquier cargo, es decir, tiene que haber un mecanismo de que un juez de la Suprema Corte de Justicia que actúe de forma incorrecta o que alguien le cuestione, haya un mecanismo de que esto se pueda verificar o no. O sea, ¿qué instancia puede verificar un comportamiento inadecuado de un juez? Y cómo un juez de esto se pudiera, frente a una actuación inadecuada, poderse sustituir. Porque mira, lo único que va a garantizar que la justicia sea justa, y ahí intervienen los tribunales electorales, ahí interviene donde quiera que hay instancias que tienen que bregar con, en el caso de la política, con los partidos políticos, en el caso de la justicia, con múltiples crímenes, porque, óigame señores, la única razón que tiene la República Dominicana en este momento de la justicia es castigar el robo público. Ojalá lo estoy diciendo a ustedes. A mí mucha gente me pregunta cuál es la pena. Yo digo que el que se roba los fondos públicos, número uno, no debe tener derecho a fianza. Nunca debe tener una medida de estar en su casa. Nunca. Porque él está robando recursos federales, como dijeran en Estados Unidos. Aquí recursos públicos. Pero la ley no lo establece, Fulgencio. La ley no lo establece. Sí, pero es lo que le estoy diciendo a ustedes, que estas leyes se han venido haciendo de tal manera de permitir todo lo que está pasando, porque lo correcto sería que si yo soy funcionario público y robo, bueno, el castigo de la ley tiene que ser pesado, de tal manera que cuando vaya otro no lo hagas. Entonces, usted me pregunta a mí, ¿cuál es el máximo de castigo? Miren, señores, yo no tengo límite en el castigo de un político que robe. Yo no tengo límite. Yo soy de los que cree que si la pena de muerte se tuviera que instituir, mire, señores, al político que roba es al quien más hay que meter el castigo máximo de las cosas. ¿Por qué? Porque es una persona que va a ofrecer promesa a las personas. Las personas depositan confianza. Y aparte de eso, le depositan su dinero, el dinero que sudan en impuestos, y que esta persona termine apropiándose de ellos. Señores, miren, eso es inaceptable en ninguna sociedad decente. Por eso yo digo que uno aspiraría a que estos tribunales, de una u otra manera, viendo cómo se va comportando esta sociedad, en algún momento planteen un sistema de castigo real, donde el político no tenga posibilidad de salir. Y yo hago actividades políticas. Si un día me tocara desempeñar funciones públicas y cometiera los errores, el robo, lo que sea, que lo fusilen. Que me fusilen. ¿Me entiendes? Porque es que el político tiene muy extremo eso, doctor, porque cualquier hombre se puede equivocar. Sí, pero vuelvo a insistir. Pero el fusilamiento no forma parte del andamiaje jurídico dominicano. Pero eso digo, porque estamos claros que el sistema jurídico de República Dominicana es un sistema jurídico torcido. Porque es un sistema jurídico donde el que roba mucho sale fácil porque tiene con qué pagar una fianza, porque tiene con qué comprar un seguro, mientras que el que roba el ladroncito, ese no tiene posibilidad de nada porque su capacidad económica es muy pobre. Yo lo que digo es, señores, que aquí nada más hay dos grupos que son el sector privado los que roban bancos. ¿Por qué? Porque el banquero es lo que está administrando recursos ajenos. Y los evasores de impuestos. Los evasores de impuestos, bueno, yo no creo que ese sea el castigo máximo. El castigo máximo, porque es un comportamiento humano de yo pagar, dar mis impuestos en función de qué tú vas a hacer con ellos. O sea, si yo creo que tú no estás haciendo la forma adecuada, la gente de una manera racional dice, yo voy a hacer todo un esfuerzo. Voy a hacer una fundación. Voy a hacer una fundación, como dice Donald Trump. Yo hago lo que la ley me permite para no pagar los impuestos. Quienes no lo podemos hacer somos nosotros los profesionales, que tenemos que estar declarando todos los días porque nos ganamos 10 pesos y nos descuentan automáticamente el 10% y tenemos que ya declarar todo el tiempo. Entonces, pero la mayoría de los ricos sí tienen mucha posibilidad y muchos mecanismos. Fulgencio, por otra parte,
usted está en la Marcha Verde, usted está participando en ese movimiento, pero también es político. Al mismo tiempo se vende la idea de que no queremos los políticos a nuestro lado, pero hay cierta clase de políticos que sí caben en la Marcha Verde. ¿Hacia dónde va esa estructura, ese mecanismo? ¿Llegará el momento en que se mantendrán así o es por sin el cabeza, tiempo, sin cabeza, sin una estrategia específica? Porque yo simpatizo con la Marcha Verde, pero yo soy una persona madura, igual que usted como político quiere ver algo tangible. Yo quiero saber hacia dónde va ese movimiento. ¿Usted no tiene esa misma inquietud? Miren, yo pienso que en esto uno no puede desesperarse. O sea, Marcha Verde, ¿qué es lo importante? Número uno, que es un movimiento sostenido. Número dos, que no es un movimiento político partidario, se gana detrás de fines partidarios. Yo estoy en Marcha Verde, pero aunque yo soy presidente de un partido y compañeros y compañeras de nuestro partido son parte organizadores de toda la actividad que hace Marcha Verde, pero van como persona o como organización social. O sea, ellos no están ahí como Patria para Todos. Ustedes puede ir cualquiera del gobierno, puede ir el que sea. O sea, lo único que tiene que estar de acuerdo con los fines. El elemento más trascendente de Marcha Verde, yo creo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas debemos estar contentos, es de que es la primera coalición de clase que se da en la República Dominicana para lograr algún tipo de propósito. Hasta que salga una cabeza, doctor. No, es que nunca va a aparecer cabeza. ¿Ustedes saben por qué no hay cabeza? Porque es un movimiento social y las organizaciones sociales no tienen cabezas. ¿Y no se corre riesgo de que venga un oportunista no, eso no tiene con mucha labia y capitalice eso? Bueno, ustedes saben, porque ustedes han estudiado mucho la historia de los pueblos, que de movimientos sociales de cierta envergadura hay gente que sobresale y los pueblos lo pueden identificar y se llevan la mitad de todos los partidos y ojalá que sea así, ojalá que se lleve, porque hay gente, mire, del PLD. Yo estaba en Nicaragua desde el fin de semana pasado hasta el miércoles en el Foro de Sao Paulo y ahí habían de la delegación dominicana, habían gente de partidos aliados al PLD donde su familia está en la Marcha Verde. O sea, la Marcha Verde ha superado todos los partidos. La Marcha Verde, ahí están gente del PLD incómodo, gente vinculada al gobierno incómodo, hay gente del PRM, hay gente de toda la izquierda entera está ahí, pero lo que más predomina son gente de nadie. La gente va sola. Entonces, ¿gobierno es sinónimo de corrupción? Aquí sí. Porque se está vendiendo la idea Aquí de que sí. es contra el gobierno. Aquí sí. Y el gobierno lo ha asumido como tal. Para mí un gran error. Aquí sí. Porque no todos son ladrones. No, en el gobierno es muy difícil. Si usted hiciera auditoría en el gobierno no quedara nadie. Desde el más mínimo funcionario hasta más alto. Porque es un sistema, la gestión pública se ha convertido como una forma de enriquecimiento. Yo veía a Reinaldo decir que le demostraran, mire, la mejor forma de demostrar lo que usted tiene, lo que usted ha hecho es lo que usted tiene. Bueno, pero entonces habría que pedírselo a todo el país. A todo el país. A todo el país, porque todo el aquí país. también miembros de la Marcha Verde tienen mucha riqueza. Lo hay, porque como les digo, o sea, en un movimiento de la magnitud que ustedes saben que eso tiene, es una capacidad de convocatoria. En su momento habrá una profilaxis en la Marcha Verde. No tiene que haber profilaxis, eso es un movimiento anticorrupción que dependiendo ojalá se convierta en una coalición de clase con conciencia de clase, pero ahí no hay conciencia de clase. Ahí hay conciencia anticorrupción. ¿Por qué? Porque aquí hay una clase media que se hartó. Oigan, lo estoy diciendo. Eso es un movimiento de clase media fundamentalmente que se hartó de pagar impuestos y ver que una empresa dice, yo fui a ese país que se llama República Dominicana, di 92 millones de dólares en sobornos y no hay nadie preso. ¿Cómo que no, doctor? No hay nadie preso. Hay 13 encartados, no, hombre, 14, usted sabe doctor, pero eso es populismo judicial. El hecho no es meter preso gente, sino llevar procesos que conlleve una garantía. Pero eso es lo que le estoy diciendo. Nosotros no estamos diciendo que sean los que están, sino lo que nosotros estamos diciendo es que la propia empresa dice que sobornó. Y aquí no existen mecanismos porque no hay interés en el propio gobierno por garantizar que lo que fueron... porque hay o sea, que los que fueron sobornados tengan las evidencias. Porque yo te voy a decir, ¿con quién la Procuraduría tenía que llegar a un acuerdo? Si era con alguien que llegara a un acuerdo, ¿con quién tú crees que debe? ¿Era con Rondón? Porque el único que sabe aquí a quién le dio los cuartos fue Rondón. Y él dice que no le ha dado a nadie. Sí, pero él entra en contradicción. Parece que él se lo pedía a la empresa
para sobornar, entonces él se lo cogía todo para él, según Rondón. O sea, entonces yo lo que quiero señalarle a ustedes, yo desearía, miren, se lo digo, yo hago actividades políticas, pero yo hago actividades políticas no para vivir de la política, yo hago actividades políticas porque tengo un compromiso social. Si Marcha Verde pudiera convertirse en esa coalición con conciencia de clase, ¿qué quiere decir eso? Que la clase media, y ojalá se integraran gente del sector productivo nacional que entienda que son víctimas de estos tratados de libre comercio, hiciéramos una propuesta de sociedad para transformar a la República Dominicana, miren, yo estaría muy contento porque es el primer movimiento que tiene gente de todos los partidos. Bien, agradecemos la presencia del doctor Fulgencio Severino, quien es presidente del movimiento Patria para Todos. Muchísimas gracias, doctor, por su comparecencia. A ustedes. El próximo sábado estaremos de nuevo con todos ustedes. Hasta entonces.